Ahí estamos. Bueno, buenas noches a todos. Me parece que yo no me veo bien, o yo en mi imagen ¿me veo bien? No, muy Ah, con mucha luz con mucha luz. No sé si es arriba como. de tu cabeza. Muy fumé, como si estuvieses en un baño turco. Bueno, voy a apagar una luz a ver cómo me veo. La de atrás, Ah, Luis, la de no sé si atrás. esto va a ser mejor o peor. No, No, es la de esto. atrás que tenés que apagar. La de adelante no, porque estás en sombras. Ahí está mejor. Bueno, sí, me veo un poco mejor. Sí. Así que, Estás un iluminador. bueno. Este. Bueno, yo los voy a silenciar, después hablamos. Bueno, hoy nos toca hablar de San Benito y recién comentaba que hubiese querido empezar el año con la clase del 21 de marzo, que es el día que recordamos la muerte de San Benito, pero que, bueno, no pudo ser por estas razones de la vida. Pero hoy estamos acá, 15 días después. Eh, San Benito de Nurcia, fue un santo que nació en Umbria. Umbria es una región italiana, imaginemos, entre Roma y la Toscana. Es una zona muy linda. Él era hijo de unos nobles, no era un personaje que sale de la pobreza. Este, y, y bueno, él nace allí. Estaba leyendo un mensaje de Graciela que me dice que no puede entrar. Hay varias personas que no han podido entrar, que les dice que el código no está bien. Es una cosa rara, porque todos estamos acá con el código bien. Así que bueno, recordemos que es patrón de Europa y de alguna manera nombrar a San Benito es pensar en ciertos elementos de lucha contra el diablo, mucho que tiene que ver con el exorcismo. En realidad, él fue un hombre santo que luchó toda su vida contra este tipo de cosas, ¿no? A veces lo diabólico estaba en alguna persona que lo envidiaba, algún compañero, ¿no es cierto? Pero siempre estuvo vinculado a este tipo de situaciones, vinculado a lo diabólico. Eh, a él lo mandan a estudiar a Roma, pero no era lo que él quería. En realidad, él pasó unos años viviendo una vida de ermitaño, como mucha gente, muchos santos de la época, que se retiraban para en soledad encontrar su vínculo con la divinidad y con su camino. Él no iba solo, iba con su hermana, que se supone que era melliza. Si no era melliza, tenía un año de diferencia, una cosa así, que es Santa Escolástica. ¿Mm? Y él reside, después de hacer estas experiencias de soledad, de vida de ermitaño, se acerca a lo que es la comunidad de Subiaco, toma cargos directivos allí hasta que decide trasladarse a Montecassino. ¿Qué es Montecassino? Montecassino es un lugar, pensemos que en el origen era un centro de los paganos, con todos los rituales que uno se puede imaginar. Incluso para muchos historiadores era una zona donde se hacían rituales diabólicos, ¿no es cierto? Él, por alguna razón,
elige trasladarse a este lugar y fundar allí lo que es el monasterio de Monte Cassino. No es casualidad que esto esté sobre un monte, ¿no es cierto? Como todo símbolo, el monte es un lugar que nos acerca a la divinidad. En este caso es una situación más que suma elementos. Él va allí consciente o inconscientemente para luchar contra estas fuerzas demoníacas que él veía o que él sentía y que muchas veces padecía. Hay muchas imágenes de él que tienen este tipo de símbolos. Incluso después al final de la charla vamos a hablar sobre la famosa medalla de San Benito, que tiene un montón de símbolos que tiene que ver con esta tarea que él tuvo mucho en su vida, que es la tarea del exorcista. El exorcista es el que intermedia para que el demonio deje de poseer a una persona, ¿no? Una persona, uno recuerda la película que ha visto hace muchos años, y en realidad la película tiene el objetivo de la película, conmovernos de esto. Eh, los benedictinos son especialistas en esto, tienen sus estudios en el tema del exorcismo. San Benito no es que dio clases de exorcismo, pero es un ejemplo de vida luchando contra estas fuerzas. Por eso, con el paso del tiempo, la medalla se transforma en un amuleto protector. Siempre hay que distinguir lo que es un amuleto que protege y un talismán que atrae. El talismán puede ser un objeto, puede ser un pensamiento, puede ser una frase que atrae algo que uno desea dentro de lo que es positivo. En cambio, el amuleto es un elemento que interviene como protección, como estar protegido. Entonces, digamos, no es que San Benito crea su medalla. La medalla aparece en el siglo XIX, se va construyendo y durante el siglo pasado se va, digamos, definiendo cómo es esta medalla y qué elementos tiene. La vida de San Benito fue una vida, como digo, vinculada a estas vicisitudes de lo diabólico. Y pensándolo en la vida cotidiana y en la vida de hoy, a mí me parece interesante destacar que no solamente se lucha contra lo demoníaco o se lleva adelante un exorcista, un exorcismo, ¿no? Ante un ser que está poseído por el demonio, poseído por el mal. Muchas veces nosotros hemos encontrado gente en nuestro caminar, en nuestra vida, que uno siente, yo no digo que esté poseída por el demonio, pero que está, digamos, ajena a lo que significa el amor, ¿no? Desde ese lugar, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo de exorcista, ¿no es cierto? Cuando uno tiene una oración para alguien que está sufriendo, que está pasando un mal momento, que uno entiende que lo necesita, estamos llenando de positividad una persona que pasa por un momento donde uno puede decir, bueno, es un momento donde hay energías negativas, por llamarlas fácilmente, pero podríamos decir hay energías diabólicas, ha pasado esto, ha tenido este problema, y nosotros ahí intervenimos también de alguna manera como para contrarrestar, ¿no es cierto? La tarea de los exorcistas benedictinos es mucho más profunda, mucho más seria. Digamos, cuando en ese balance entre odio y amor que tiene
una persona, digamos, el odio, lo negativo, lo diabólico, ocupa todo el lugar, como que se ha perdido esa otra parte, que lo que hace el sacerdote es tratar de que encuentre ese camino de amor o esa dosis de amor que necesita. Nadie es puro amor o puro odio, pero convengamos que en la historia de la humanidad hubo gente absolutamente diabólica. Y en nuestras propias vidas seguramente podemos recordar alguna de esas personas donde al final uno dice, pobre, cómo sufre, vive en el odio. Y entonces nuestra actitud de perdón, de amor, de comprensión y también de tener una oración con esa persona, es decir, una oración para esa persona y pidiéndole a Dios por esa persona, es una actitud de exorcismo. A veces uno dice, bueno, vos creés, no creés, yo creo en esto. No es ajeno a ninguno de nosotros el exorcista. Podemos ser más religiosos, menos religiosos, pero esa cuestión de ayuda al que sufre por una posesión demoníaca o por esas contrariedades de la vida que nos acercan a la imagen de un demonio, la tenemos todos. En el caso de San Benito profundiza aún más. Algunos dicen que a partir de la muerte de él, nace en el 480 y muere en el 547. A partir de la muerte, esa abadía ha sufrido interminables catástrofes, ataques, robos, terremotos. Lo último que le pasó fue en la Segunda Guerra Mundial, donde es destruida por los aliados, suponiendo que ahí estaban los alemanes que iban a avanzar hacia el norte, ¿no es cierto? En realidad, lo que se cree es que en la iglesia había civiles, no era que civiles de la zona, ¿no? No eran soldados alemanes, pero fue destruida por enésima vez. O sea, un lugar que San Benito va como para hacer ese trabajo de protección y de continuidad y de ir profundamente para luchar contra lo diabólico. ¿Mm? Este, Algunos suponen que, como dije antes, que ante la muerte eso retrocede. Podría ser, no lo sé. La cuestión es que él, en esta historia, en este amor por Montecassino, él se instala ahí, lo crea él y su hermana. También crean ahí un hospital de ayuda, con este criterio que yo hablaba antes, ¿no? Es decir, este, la situación de ayudar a aquel que está enfermo, que está negativo, que está cargado de alguna situación negativa. Eh, Después de la muerte de él, él es enterrado allí donde él muere. Él tiene, vamos a ver imágenes ahora, incluso una cripta donde se lo recuerda, junto con su hermana, pero un siglo después, un poco más, eh, el monasterio abandonado, la abadía, perdón, abandonada, una comunidad francesa decide ir a rescatar sus restos. Y son dos comunidades, una por los restos de San Benito y otra por los restos de Santa Escolástica. En realidad lo que sucede es que vienen y se llevan todo a Francia. Hoy en día hay una gran discusión sobre dónde están los restos verdaderos. Lo más probable es que estén en Francia.
Lamentablemente para mí, que yo amo Montecassino, yo siempre les digo que estuve un par de veces haciendo retiros espirituales, conociendo, y Montecassino tiene una magia conmovedora del lugar donde esto diabólico está saneado. Uno siente una presencia de gracia, de divinidad, de aromas, como digo, la iglesia tiene unos aromas, es una cosa muy, muy especial, muy difícil de describir para el hombre común. Y entonces uno dice, bueno, a lo mejor no están acá, pero acá hay como una esencia, como una huella. A partir de todos estos acontecimientos se mantiene una lucha por ver dónde están los restos. No nos olvidemos que la veneración de restos ha generado a la iglesia grandes materialidades, gran cantidad de dinero dejaban las procesiones, las peregrinaciones, las indulgencias. Había en todos estos tiempos una cuestión de recursos económicos. Si uno tiene un lugar donde van 1 millón de personas por año, esa gente gasta, no solamente porque deja una moneda en la alcancía, sino que todo alrededor de ese lugar tiene un progreso. Yo siempre digo que San Giovanni Rotondo, no sé si alguno lo conoce, que es donde está la cripta con los restos del Padre Pío, es una ciudad armada por la religión. Ahora, la religión sola no hizo todo eso. El turismo, la provincia, el gobierno italiano ha movido muchos recursos en ese lugar. En este caso con el Padre Pío. ¿Por qué? Porque una villa como esa, dedicada a la veneración del Padre Pío, genera turismo, genera actividad hotelera, genera actividad comercial, genera restaurantes. Hay todo un movimiento que la religión siempre ha buscado. Hoy en día, Monte Cassino, mucha gente va a conocerlo, porque es un lugar espectacular. Y además por esta otra cosa que la gente sensible puede entenderme, esa cosa que se siente en el lugar, como cuando uno va a Fátima. Hay algo en el aire, en la luz, en ese lugar, que por más que me digan no, no y no, yo digo sí, porque yo estoy sintiendo, a mí no me lo podés contar de otra manera. Habrá otra gente que no siente nada, que no le interesa, que no cree en eso. Yo digo, bueno, no hay que creer, hay que ir y sentir esas energías que hay. Cuando se reconstruye Monte Cassino después de la guerra, al principio de la década del 50, también en Monte Cassino se juntan todas estas voluntades para restaurar la iglesia, porque no es que la restauran y hacen una iglesia blanca. No, era una iglesia barroca, bueno, vuelven a ser una iglesia barroca con toda la riqueza del barroco deslumbrante. En ese momento descubren debajo del altar mayor destruido que tenían cuando lo están reconstruyendo una urna con las iniciales de San Benito. Si esto es cierto o no es cierto de todo lo que yo estoy contando, queda a criterio de cada uno, ¿no? Digamos que la iglesia tiene una historia que cuenta y es esta que le estoy contando. Entonces, se cree que en realidad los restos no fueron a Francia, sino que estaban ahí escondidos debajo del altar mayor, estaba construido encima, entonces no se podía ver con facilidad, entonces se llevaron restos humanos o no, vaya uno a saber, porque tampoco podían volver a Francia sin los restos. Nadie iba a revisar hueso por hueso. Además, en Francia fue, en este lugar donde hoy se recuerdan estos restos, que es Fleury, es un lugar que está al sur de París, cercano a Orleans.
Hay una iglesia, que la vamos a ver hoy, muy sencilla, y en su cripta se ubica una urna. Todo muy sencillo, todo esto que digo es muy austero comparado con Monte Cassino, que es todo luz, que es todo mosaico, que es toda una energía artística increíble hay ahí. ¿Qué es de verdad o no de todo esto? No lo sabemos. Queda en las tradiciones y en la necesidad de cada uno de creer. Tal vez sea cierto, tal vez no. Incluso uno mismo, según el momento de la vida, puede decir si esto es cierto, o en otro momento dice no, por ahí esto no pudo ser de esta manera. De todas maneras, yo les hablo desde la emoción. Yo no estuve en Francia. No es un lugar turístico, digamos la cripta donde están los restos de San Benito, ni un lugar, sí es un lugar de peregrinaciones internas, pero nada demasiado ampuloso. Yo creo que es más conocido y más visitado Montecassino que esta iglesia de San Benito en Francia. Vamos a ver cada uno de estos templos. Y recordemos siempre esto de San Benito, ¿no? El tema de la protección ante ese otro elemento, llamémosle lo negativo, el odio, lo diabólico, que puede aparecer preponderando en una persona, ¿no es cierto? Ahí es donde aparecen estas oraciones de San Benito, esta fuerza, y lo que ha generado digamos, alrededor del mundo, que es la congregación benedictina. Los benedictinos son maestros de liturgia, yo los respeto y los quiero mucho, a mí me enseñaron mucho, yo estudié con ellos en Roma y tengo el mejor de los recuerdos de ellos, ¿no? De los benedictinos, que han construido la orden, no solamente por este aspecto que heredan de San Benito, sino porque San Benito funda una regla, un código para fundar, organizar monasterios y abadías basados en ora et labora, es decir, recen y trabajen. Son monjes muy trabajadores. Eran grandes latifundistas, o sea, tenían mucha gente que trabajaba sus campos, ellos mismos trabajaban, eran muchos, ya no tantos, son muy pocos los que hay, y más dedicado al saber y al, digamos, mantenimiento de las tradiciones. Ellos son los grandes liturgistas, los que saben de los espacios, los que saben de los rituales. Esa es la riqueza que tiene el benedictino, ¿no es cierto? Insisto con que para mí Montecassino se lleva todo mi reconocimiento y todo esto que digo de San Benito, yo personalmente lo sentí. Recuerdo de noche levantarnos a las 4 de la mañana para hacer las primeras oraciones en la catedral. Y uno iba por los pasillos a oscuras y sentía los ruidos, los pasos de la gente. Situaciones que para muchos pueden ser muy temerosas. Uno está en un gran monasterio a oscuras donde allá a lo lejos se ve una lucecita y poder tener la serenidad de espíritu de ir hacia el ritual inicial del día, ¿no es cierto? Que son esas oraciones hechas en el presbiterio de la catedral, cantadas por ellos en la penumbra, a la luz de las velas, todo muy mágico. Yo digo todo para luchar contra toda esa parte que existe, que está, que hay que cuidar y que este, San Benito nos remite continuamente. Bueno, vamos a ver primero lo que es Montecassino, que es donde él vivió y murió y fundó creó la orden.
¿no es cierto? Y donde se ha desarrollado en profundidad todo esto que yo les cuento, un poco coloquialmente, con lenguaje sencillo. Vayamos a ver esto y vayamos a pedir que tengamos la suerte de que podamos compartir las fotos con facilidad. Vamos a ver. Sí creo que ven todos. Me hacen así con la cabeza, si ven. Bueno, cuando uno Vemos, viaja cuando uno viaja desde Roma a Nápoles, sobre la izquierda de la ruta ve esto. ¿Qué es esto? Bueno, esto es la abadía de San Benito, construida en un cerro donde anterior al cristianismo había un templo de Apolo y donde anterior a eso, en estos bosques, había rituales diabólicos. Habrá sido, será, no lo sé, pero San Benito fue acá a luchar y construyó esta gran casa que también era un hospital. Se dedicaban a cuidar enfermos en la Edad Media. Aquí, hoy está todo reconstruido, cercano a unas cuadras hay un cementerio de polacos, porque había digamos, un grupo de soldados polacos que murió ahí, y siempre hay peregrinaciones de Polonia. Usted sabe que Polonia es un país muy católico, muy religioso, y van con mucha frecuencia ahí. Vamos a seguir viendo. A ver, vamos a ver. Ustedes saben que me he olvidado cómo paso. Sí, no. Poner esto acá, acá. Ahí estamos. Acá es como se ve el cerro y Montecassino. Ahí obviamente que Montecassino también tiene una vista sobre el valle, digamos, esa ruta que yo les cuento que va a Nápoles. Es un valle muy rico y donde ellos, estas abadías como otras, vivían del producto del latifundio que tenía. Había gente que cultivaba y que le traía una parte. Digamos, no es que ellos vivían de la caridad, vivían de la explotación de las tierras. Esto era parte de la historia, ¿no es cierto? No hay nada que no nos podemos imaginar. La vista desde la abadía es esta, este es el valle que yo les digo, este, que tiene unas imágenes muy hermosas. Hoy es una zona industrial, con industrias, bueno, hoy es diferente. Esto es, bueno, la entrada. Acá vemos una imagen de San Benito pidiendo a lo alto, sostenido por sus compañeros monjes. ¿Sí? Esto es un atrio con un jardín que hay a la entrada. Del jardín pasamos a este atrio propiamente dicho, con una gran escalera santa. Miren qué importante simbólicamente, ¿no? Que es que de este plano, donde entramos desde la calle, digamos, donde bajamos del auto, estamos en este plano. La escalera nos lleva a la iglesia. Acá hay otro atrio por detrás, ahí, y acá atrás estas paredes corresponden a la iglesia catedral. Acá la tenemos a Santa Escolástica, ¿sí? Con un libro que es la regla de San Benito. Tiene un ave arriba que la visitaba cotidianamente. Y de este lado lo tenemos a San Benito con un báculo de mucha fuerza. Y acá tenemos, no se ve muy bien, pero por otro lado lo vamos a ver, un pájaro con un pan en la boca. Esto recuerda el episodio de que San Benito lo quieren envenenar. Ese diablo
que él está luchando, que está reconociendo y trabajando, digamos, para que sea despedido, hace que alguien le da un pan y él, antes de comerlo, viene este ave que es como un cuervo, no es una paloma mansita, es un bicho fiero, ¿no es cierto? Este viene, le agarra el pan y la tradición dice que se lo lleva a un lugar donde nadie podía encontrarlo. Muchas veces es representado así y muchas veces es representado con un cáliz de donde sale una serpiente. También fue tratado de envenenar con un cáliz, ¿no es cierto? Con el vino envenenado y ante él, esto se transforma en una serpiente que sale de su cáliz. Estos dos símbolos, digamos, del accionar del diablo y el poder de él para protegerse, están representados en la medalla. La medalla recuerda estas dos situaciones, después la vamos a ver con detalle. ¿Mm? Este es un pozo muy tradicional, este atrio es hermosísimo porque a mis espaldas el atrio da a una galería que se abre a todo este valle, dando una imagen maravillosa que es esta. Acá yo ya estoy arriba de las escaleras. Está el atrio, están las estatuas de espaldas y por ahí vemos este maravilloso valle. Todo esto es muchísimo más impactante y muchísimo más fuerte como simbolismo, como lugar que ha crecido sobre un lugar pagano, que tiene la historia de San Benito, que donde están los restos de él realmente, que hay muchísimas más posibilidades de que esté en Francia, de que esté acá. ¿Mm? Esta es la parte del hospital, que está al costado de lo que vimos recién. Esto ya es en el atrio de entrada a la iglesia, que es la catedral del pueblo de Cassino. El pueblo se llama Cassino y esto es Monte Cassino y la catedral es esta, que ahora la vamos a ver, toda reconstruida maravillosamente por los artesanos italianos, ¿no? Bueno, acá seguimos viendo la imagen desde arriba, esta sensación de estar más cerca del cielo, ¿no? Miren, esta es una de mis fotos más queridas que tengo yo. Era un atardecer en Monte Cassino. Muy conmovedor el lugar, la belleza como elemento de cercanía a la divinidad, ¿no? Estamos arriba y es hermoso. ¿Mm? Bueno, acá vemos el altar principal. Ustedes saben que esta iglesia tiene un altar tan rico y tiene tan poco espacio adelante del altar que no se pudo dar vuelta al altar para las celebraciones que vinieron después del concilio, las celebraciones postconciliares donde el sacerdote se da vuelta y delante tiene un altar y más adelante tiene la gente. Acá se celebra de espaldas a la gente. ¿Mm? Toda esta reconstrucción es magnífica y tiene también, donde vemos, tiene una cúpula, pero también tienen paños en sus bóvedas, donde todavía no está terminada esa pintura de reconstrucción, ¿no? Porque todo el techo voló, todo esto es nuevo, es de la década del 50, ¿no? Es riquísima la ornamentación que tiene, ¿no? Acá vemos desde el altar mayor, miren la riqueza de los pisos del sur italiano, desde abajo de Roma hacia el sur, trabajan mucho con este entrelazado de mármoles. Esto que vemos acá, tan importante, es la cátedra del obispo, cátedra, catedral. Acá se sienta solamente el obispo para las grandes celebraciones.
todo con un trabajo de mármol increíble. Y normalmente el celebrante, que no es el obispo, utilizan esta sede que vemos acá a la izquierda. ¿Sí? Sigamos. Bueno, acá vemos todavía lo que le falta como ornamentación, estos techos, la cúpula, la subida al cielo, esos grandes orificios que siempre digo que nos prometen esa luz, ¿no? Aquí detrás de este altar está el presbiterio. Y detrás de este monumento también hay un espacio que recuerda el hecho de haber encontrado allí en la reconstrucción de la década del 50 esos restos que estos benedictinos de acá, de Monte Cassino, dicen: "Ah, estos son los restos verdaderos". Los de Francia también dicen lo mismo, ¿no? ¿Qué es esto? Toda esta construcción es la parte de atrás del altar. Todo muy rico, y acá es donde, bueno, se recuerda este encuentro. Ellos lo recuerdan con este monumento: Santa Escolástica, San Benito, Los Ángeles. Y acá hay una especie de caladura hacia ese lugar donde se recuerda que se encontraron esos restos, ¿no? Esto está todo lleno de flores, lo que hace que uno, de noche, cuando fui yo a esta oración de la madrugada, digamos, haya un aroma muy especial, inolvidable e indescriptible. Esta es un salón reconstruido después de la guerra, de la Segunda Guerra, que a mí me sorprendió lo que era que en la década del 50 se pudiese hacer una reconstrucción como esta. Esto, uno lo mira y dice: "Mira qué hermoso", y qué sé yo. Yo creo que esto es como la oración de San Benito, ¿no? Esto es como un exorcismo. Si la belleza representa o se acerca a la divinidad, con esto espantamos todo lo demás, porque más hermoso no puede ser. Ese piso armado con mármoles de colores no tiene este, competencia con nada. Es exclusivo de este lugar, exclusivo de San Benito y de esa fuerza para lo negativo. Detrás vemos una cosa muy linda que tiene este salón, que es una capilla particular de los sacerdotes, antes de celebrar, que puedan tener un lugar de oración propio. Ese lugar que vemos ahí es para apelar, digamos, a esa fuerza positiva de ese sacerdote que va a llevar adelante un ritual en contra, digamos, de un demonio. Como toda sacristía, tienen el lugar donde se guardan los ornamentos, se guardan las vestiduras, obviamente hecho con una riqueza increíble. Acá vemos una foto de esa capillita, muy delicada, con un techo que no puede ser la excepción. Ojalá les conmueva como a mí esto. Cuando yo lo vi, digo: bueno, acá esto es un ejemplo de esa energía de San Benito, ¿no? Ahí vemos parte de la vajilla celebrativa, las vestiduras que van a usar en la ceremonia. Bueno, esto es lo que yo les decía del cementerio de los polacos. Esto se va desde el costado de la abadía. Uno recorre, y estas son las tumbas de esos caídos en la Segunda Guerra. Desde ese gran atrio donde estaba esa galería de arcos, se ve esta parte, es la parte de los viñedos, donde ellos sí trabajan acá.
hacen vinos y hacen licores. ¿Mm? Reza y trabaja, ora et labora. Este es el acceso a la cripta. Este es el techo propiamente de la cripta. Debajo de este arco que vemos acá abajo es donde ellos dicen que están los restos de San Benito y Santa Escolástica. ¿Mm? Eh, el árbol que representa la vida también representa toda la comunidad, la hermandad benedictina. ¿Mm? Y acá lo vemos a un Jesús con alfa y omega, y como siempre digo, alfa mayúscula y omega minúscula. ¿Mm? No es un error que la omega sea minúscula, sino que es como debe ser. Todo inicio, como cualquier nombre de nosotros, comienza con mayúscula y termina con minúscula. Como si esto nos diera paso a seguir, ¿no es cierto? No se termina con otra mayúscula, sino con una minúscula que nos permite seguir escribiendo. Eh, en una de las ceremonias que yo presencié aquí, eh, uno de los retiros que yo hice, lo hice con un sacerdote argentino. Y entonces cuando los monjes supieron que era sacerdote, lo invitaron a concelebrar a él. Y entonces lo vistieron con las ropas que ellos suelen tener y le ponen una pechera, que acá la tiene Jesús, ¿lo ven? Esta pechera, ¿m? En el caso de la que él tenía era un poco más grande, como una especie de babero, ¿m? Lleno de piedras como acá, formando un dibujo, debía pesar eso, ¿no? Es decir, era como un babero grande, como un elemento de protección que tenía. Y después este sacerdote, amigo mío, me dice, en realidad, esa pechera es para que no salga del corazón del sacerdote cosas negativas. Es como una especie de filtro. Uno dice, no, es para que nada le afecte al sacerdote que está celebrando. No, no, es al revés, es reconocer una parte nuestra que no podemos manejar y que el benedictino entiende que hay que proteger para que no salga afuera. ¿Sí? Muy interesante esto de esta pechera, ¿no? Bueno, y era muy lindo, era muy emotivo para este amigo mío, era también muy, muy emotivo. Bueno, nuevamente en el techo, estos maravillosos mosaicos que tienen. Vean esto es la cripta de Montecassino, porque después vamos a ver la cripta de San Benito en Francia, ¿m? Para ver las diferencias que hay, ¿no? Alfa y omega, siempre con la misma característica. Hay capillas laterales dedicadas a veces a aspectos de San Benito, como esta. Acá volvemos a tener alfa y omega, en este caso en un crismón, ¿no es cierto? El crismón, la J y la Rho, que son las iniciales de Jesucristo, a veces representadas sobre una cruz y a veces con alfa y omega. Principio y fin. ¿Mm? Ese es el mensaje. Acá vemos otra con el mismo simbolismo en el piso. Acá aparece San Benito con un gesto que simboliza algo que es muy importante, que vale la pena recordarlo cada vez que vemos imágenes religiosas, que es la simetría, la centralidad. Arriba hay un sol representando la divinidad y abajo hay un santo ubicado en una cuestión central, donde el santo dice, yo no puedo estar ni a la derecha ni a la izquierda, porque en mí hay elementos de cada uno.
¿sí? Eso quiere decir que cualquiera de nosotros que no tiene esa pureza espiritual, sino que es un ser común, puede entrar en este lugar, sentirse cercano a todos estos mensajes, sabiendo que uno entra con quien es, con todo lo bueno y todo lo malo que pueda tener. Es como ir a San Nicolás de Bari en Buenos Aires, en la avenida Santa Fe. Uno lo ve allá arriba, San Nicolás de Bari también. Sus manos están así, arriba, como diciendo ni esta ni esta, las dos. El centro, la simetría. Me parece un mensaje muy importante. Y después abajo, estos ángeles tienen elementos de la pasión, ¿sí? Acá el lábaro es digamos, esa tira que en los dibujos aparece como flexible, donde se pone el nombre, a veces las coronas de los muertos, que lleva una leyenda, y del otro lado tiene una corona, ¿m? El otro ángel. Sigamos. Bueno, acá hay dos angelitos también. Los puse porque me parecen una belleza de mosaico, ¿no? Miren la riqueza. Arriba de esto está la iglesia barroca, pero abajo tiene una riqueza maravillosa y que se haya podido reconstruir y que se haya podido mantener. Acá hay una cosa muy importante, que es este angelito que está acá. ¿Qué hace el ángel este? ¿Qué hace con las manos? Con las manos se protege, que no es otra cosa que hacer el símbolo de la X. ¿Se acuerdan del crismón que vimos recién? Es como si uno quisiera protegerse. Y es una cosa así instintiva, pero en esa protección hay, digamos, una presencia de Jesús con su inicial griega. Es muy común ver santos, ángeles, con este gesto, ¿no? Este gesto de protección. Además, más allá de eso, este angelito se está cubriendo lo que es el chakra cardíaco, ese centro energético de los budistas, ¿no? Que nos recuerdan tanto a esto. Yo me entusiasmo y hablo con mucha fuerza de todo esto porque me parece de una belleza increíble. Acá lo vemos otra vez a Jesús con la pechera, alfa y el omega. Miren esto, es un serafín. ¿Qué es un serafín? Que acá nuestro amigo Orlov este, habla de los ángeles también mucho. Y en la primera posición, digamos, los ángeles tienen una serie de escalas entre el contacto directo con la divinidad y el contacto directo con el hombre. ¿Mm? En el medio hay un montón de grados y de tareas que hacen estos. Estos son los primeros. Los serafines son ángeles que tienen 6 alas, o sea, 3 pares de alas, y que tienen la misión de cantar alabanzas a la divinidad. O sea, siempre están cercanos a la divinidad cantando, alabando, ¿no? Esta cosa importante. Hay infinidad de ejemplos en las iglesias. Creo que muchas veces hemos hablado de esto, pero vale la pena recordarlo en la cripta de Monte Cassino. Acá vemos una escultura, como si fuese el cuerpo de San Benito. Hay una especie de nicho, que ahora lo vemos. Y acá atrás tiene una serie de letras que son las mismas de la medalla de San Benito. ¿Mm? Ahora cuando veamos la medalla vamos a ver el significado de cada una de esas letras en latín, que forma parte de lo que supuestamente él
o los exorcistas benedictinos utilizan en su oración en contra del demonio, ¿no? Por eso la protección que él tiene acá, como para que los demonios no se acerquen. Acá, esta imagen de la Virgen custodia, esta es la custodia como igual a cuando se expone el Santísimo en un altar, hay un elemento más importante, menos importante, dorado, plateado, a veces es de madera, pero que ahí se pone, digamos, el pan, el Santísimo Sacramento, y se expone a toda la iglesia. ¿Mm? Entonces, ese elemento es una custodia, está ahí custodiando ese símbolo maravilloso. Acá la Virgen hace lo mismo, como si tuviese ese pan de la Eucaristía, ¿no? Es una cuestión simbólica muy importante. Acá lo tiene Jesús. Hermosos los diseños, ¿eh? Vida dulce y esperanza nuestra. Mm. Bueno, este es el crismón que vimos antes. Aquí hay otro ángeles con flores. Estos ángeles representados de esta manera son más cercanos al hombre, ¿no? Después, hasta estas flores, que son mandalas, que tiene un centro de la divinidad, es un mandala que tiene 12 elementos laterales y uno central de la divinidad. No es difícil reconocer a los apóstoles y a Jesús en eso, ¿no? Bueno, esta es la medalla, que es Cruz Santa del Padre Benito. Después vamos a hacer una lectura de todo lo demás, pero en principio esta es la parte de atrás de la medalla. Esto es un mural que hay a la entrada, ¿no? Jesús bendiciendo. Yo soy Alfa y Omega. Acá Omega la han puesto con mayúscula también. Acá vemos lo que les decía antes del cáliz envenenado. Bueno, esta es una imagen de donde están, acá es donde estaba el cuerpo de él. Acá atrás están los hermanos, San Benito y Santa Escolástica, el Espíritu Santo, la divinidad. Este es un angelito como lo vimos, acá vemos el Espíritu Santo. El porqué de esto, estos pisos representan el agua como origen de la vida, ¿no? Y esto es un mandala hecho con la cruz de San Benito, hermosísimo. Esto está en el techo. Bueno, esta parte ya lo vimos. Voy a pasar un poquito más rápido porque hay mucho más. Esto es el descendimiento, cuando bajamos, ¿no?
como si el cielo nos acompañara bajando a la cripta, ¿no? El cielo con estrellas, todos estos mosaicos increíbles. Bueno, esto es lo que yo le decía detrás del altar mayor, el lugar donde se recuerda donde encontraron los restos y la cantidad de flores que hay alrededor y velas y un lugar para recordar como lugar de entierro, ¿no? Esto sigue siendo la cripta, acá vemos, ahí se celebra, ¿m? En este altar. San Benito tiene detrás parte de la cruz y ella tiene la paloma, esta que la visita, como si fuese el Espíritu Santo. Bueno, esta es la salida de la iglesia, el cielo raso inconcluso todavía. Y esta es una imagen muy linda de San Benito monje. Bueno, bien. Ahora vamos a seguir. Esta es la iglesia que se llama San Benito en Fleury, como yo les dije, Fleury, cerca de Orleans. Acá es donde se veneran los restos que probablemente sean los verdaderos. ¿Mm? Vemos que la importancia es diferente, estamos ante otra cosa. ¿Mm? La entrada tiene un tímpano, que es esto, muy interesante. Arriba está Jesús, ya vamos a verlo con más cercanía, con los cuatro evangelistas, y abajo hay un recordatorio de la llegada de los restos de San Benito, que fue muy importante para la importancia del lugar y para la importancia de Francia y para la Iglesia de Francia y para los reyes de Francia, que les daba un lugar preponderante a ellos en esta historia, ¿no? En recibir los restos del santo, que es toda esta parte que nos recuerda a eso, ¿no? La construcción es una construcción, bueno, más pequeña, más sencilla. Acá vemos un detalle, acá cuando están excavando, ¿sí? Acá cuando lo movilizan y acá cuando lo traen y entran a la ciudad, los restos en este cofre. La iglesia es una iglesia de tipo románica, austera. Los otros días leía algo que me parece interesante compartirlo con ustedes. Se supone que acá el fotógrafo está en el centro, ¿no? Está en el centro de todo, es central acá, menos la ventana de atrás, miren. Está como desfasada de ese eje. ¿M? Y entonces en este comentario decían que naturalmente el hombre tiende a buscar la centralidad, ¿no? Si uno estuviese ahí, incluso yo, como fotógrafo, si voy a sacar una foto ahí, voy a tratar de que eso encuadre exactamente en el primer arco. Y eso me va a obligar a moverme. Yo para sacar una foto, que me parece más interesante esta cuestión del centro, ¿no? Este, pero que el resultado de eso es el movimiento como vida. ¿Mm? No te quedes estático ante esta belleza. Movete para encontrar ese eje. Muy interesante el concepto, ¿eh?
Obviamente, nada que ver esto con Montecassino. Sigamos. Mucha piedra, un tabernáculo, la Virgen, la imagen general, muy poca ornamentación, mucha austeridad, ángeles sosteniendo la estructura del edificio. Acá vemos nuevamente el tímpano un poco más grande. Acá vemos Jesús con la mano de la bendición, que está rota, pero que ahí iba. El libro y los grandes escritores, los cuatro evangelistas. Los ángeles con distintas tareas que tenemos alrededor. Y miren, yo esto lo destaco, me parece importante, que la pierna derecha, la rodilla derecha, tiene, digamos, una huella más importante de arrodillarse que la izquierda, porque con la derecha nos arrodillamos ante la máxima divinidad. Bueno, seguimos con el románico, seres de protección en las columnas, las manzanas del paraíso. Bueno, cada capitel con una pequeña historia, es todo el ornamento que hay. Bueno, este es el altar mayor donde se recuerda acá una autoridad de la iglesia, como que está enterrado seguramente aquí, y a los pies hay un animal, el animal de protección, el psicopompo, ese animal que nos guía el paso al otro mundo, ¿no? Nos acompaña, nos protege. ¿Mm? Y estos pisos litúrgicos que significaban ciertos movimientos de los celebrantes, muy interesantes, porque los rituales, las liturgias eran diferentes, ¿no? Nada liso, por supuesto, todo muy movilizado. De todas maneras, esto no tiene la importancia de Montecassino, no tiene la exuberancia que tiene Montecassino, pero de todas maneras, como iglesia románica, tiene su encanto. Hay gente que las prefiere. Miren acá, que le taparon esa ventana descentrada, que yo les decía antes. Bueno, acá vemos otra imagen de estos pisos contrastante con el resto, donde suceden tal vez las cosas más importantes. ¿Mm? Esto es, ya les dije antes, el recuerdo de la llegada de los restos de San Benito. Bueno, y acá nos vamos a la cripta. ¿Recuerdan ustedes Montecassino cómo tenía los restos?
y acá cómo aparentemente tienen los restos. Acá hay una urna muy interesante en su forma, ahora la vamos a ver con un poco más de detalle, pero rodeado de una austeridad absoluta. Esto es la cripta, no tiene un adorno, un símbolo, nada. Esta es la urna donde estarían esos restos. Tiene tres cerraduras, ¿no? No tiene dos ni cuatro, tiene tres, porque el tres en estos casos es el número de la insistencia, ¿no? Tres veces es la verdad. Cuando uno dice tres veces algo, es lo que no hay duda. Eso es así. Seguimos viendo la cripta. Tal vez si uno recuerda la vida de San Benito y su lucha contra los demonios, yo podría decir que este lugar es muy representativo de eso, ¿no? Esta cosa de penumbra, de soledad que hay acá, ¿m? De misterio, tan opuesta a la otra, ¿no? Bajo el espacio, el otro lado, digamos la parte de atrás, de alguna manera, del cofre. Esta es una pintura que hay allí. Esta es una, una reina de Austria, yo no recuerdo el nombre ahora, Santa Escolástica y San Benito, este, y la familia real, ¿no? Y ya estamos. Los veo como meditativos. Yo tengo una pregunta. Sí, Eh, yo me pregunto, si los franceses fueron a Italia y sí, se robaron los restos de San Benito, sí. sí, no ha habido ningún papa que haya pedido que los devuelvan, porque está en un lugar que le pertenece a la iglesia, no le pertenece al gobierno francés. Eso es lo que me llama la atención, que es así nomás, se lo llevan. No es el Partenón que se robaron los británicos de Grecia y Mira, no lo devuelven. mira, el tema acá es que detrás de esto, obviamente lo que es la justicia de los hombres, por ahí está lejos. Por ahí no tendría que habérselo robado, porque él se murió ahí. Sin embargo, parte de la iglesia lo ayudó también. ¿Y dónde está escrito que debe estar ahí? Ellos dicen, no, tiene que estar acá, nosotros lo fuimos a buscar. ¿Por qué? Porque estaba abandonado después de un saqueo, no, se llevaron todo, pero no se llevaron los restos. Entonces ellos ¿Cuándo fueron fue? a ¿Se sabe buscar cuándo fue? ¿En qué siglo fue? en el siglo VIII, creo que en el siglo VIII, si no recuerdo mal. Es decir, Ujú. como 100 años después, digamos, de la muerte de él, suceden estas cosas.
¿Mm? Bueno, Y la iglesia puede decir, pero hay que llevarlo adelante, porque los franceses, este, tienen, desde el punto de vista de la iglesia, no te olvides que tuvieron el papado en Francia, En Aix-en-Provence, en Aviñón, en Aviñón, perdón, sí, en Aviñón, sí, en sí. Aviñón. Y ellos también Pero tuvieron muchos el siglos después. papado, tuvieron el papado ahí, o sea que es todo bastante relativo, no es una cuestión así de justicia. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, mira, los restos de San Nicolás de Bari. San Nicolás muere en la actual Turquía y los romanos van y se lo traen y eso nunca fue devuelto. Los restos de él los hemos visto en algunas criptas, este, no vuelven a su lugar. Le hicieron la iglesia, quedó ahí, a nadie se le ocurre Era que de van a... Turquía él, ¿no? San Era de Nicolás Turquía, era era San Nicolás. turco. Sí, 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 te mira. ¿Mm? Bueno, vamos a continuar con aquí. La famosa medalla de San Benito. Cruz del Santo Padre Benito. ¿Sí? A de retro Satanás. O sea, andate, aléjate, aléjate. Vamos a ver. El crucero vertical. Cruz sacra sit mi lux. La Santa Cruz sea mi luz. Digamos que en todo esto, si bien se diseña, se cree, en el siglo XIX, hay algunos antecedentes en el monasterio de Metten, como origen de esto, pero digamos que se desarrolla y yo no sé si, digamos, las palabras eran exactamente las de San Benito o él las creó así, porque él no diseña pero sí esta medalla es reconocida por la Iglesia por su poder de protección en la lucha contra las tinieblas, contra lo negativo. Acá, Draco, Sit, Mi, Dux. No sea el dragón mi guía. Bueno, va de retro Satanás, siguen, no me satisfacen tus cosas banales, es esta frase, las iniciales aquí. Sigue por acá, es venenosa es tu carnada o es malo lo que ofreces y al final bebe tú mismo tu veneno. Pax, pax como paz,
pero también como luz, también como luz. Acá lo vemos a San Benito y tenemos, no se ve muy bien, pero creo que va a haber otras que se va a ver muy bien, a ver si lo podemos ver en otra, acá. La cruz del Santo Padre Benito. Está el cáliz con la serpiente, ¿se acuerdan del episodio? Y acá está el cuervo con el pan, Monte Cassino, la cruz y la regla. Y esto, toda esta inscripción, quiere decir, a la hora de nuestra muerte, seamos protegidos por su presencia. Esta es la medalla crucifijo de San Benito. La tradición dice que el verdadero poder de este amuleto tiene que ver con que esté bendecida por un sacerdote exorcista benedictino. ¿Mm? Yo tengo una, una cruz como esa, ¿la ven aquí? Tiene la cruz y la medalla de los dos lados con el Jesús y la medalla de San Benito detrás. Esto la traje del monasterio de San Anselmo, donde yo estudiaba, y es muy común en los rosarios que se lleve también la cruz. Aquí está la leyenda para los que les interesa y quieran volver a ver esto en YouTube, pueden verlo con detenimiento, el mensaje de cada una de las frases en latín, bien explicado. Y acá estamos. A ver, mis queridos compañeros del camino, ¿qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Qué piensan? ¿Creen en estos amuletos? ¿Creen que cada uno de nosotros tiene algo de exorcista? Acá hay varias personas que son exorcistas, ¿eh? Yo las conozco, ¿eh? Hay varios acá, ¿eh? Que son capaces de rezar por otros, de pedir por otros. Los dejo pensando. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue muy importante hablar de estas cosas y,
Y bueno, aquí estaremos dentro de 15 días con otros temas referidos a esto. Los veo en silencio a todos, no dicen nada, quedaron petrificados. Los agarró la mitad de la sombra. ¿Qué les pasó? A mí me encantó la clase, te agradezco muchísimo. Tengo Sí. la medalla de San Benito en Ah, el mira, llavero, en el llavero de mi casa, que me lo trajeron del Vaticano. Está bendecida por un sacerdote de ahí. Y realmente no sabía todo lo que significaban las letras y el simbolismo de la medalla. Así sí. que me interesó muchísimo toda la charla que nos diste y te agradezco nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Bueno, espero que les sirvan, que lo tengan en cuenta y que cuando hablamos de San Benito y la lucha contra los demonios, sepamos de qué hablamos y sepamos que cada uno de nosotros, insisto con el tema en la vida cotidiana nos enfrentamos con gente que por ahí necesita la ayuda de esa parte de amor, porque lo que él hace es luchar con todas sus fuerzas con el demonio, pero a través de la otra parte, no es que lucha solamente contra el demonio, lucha y ofrece su amor, su contemplación, su intersección, ¿no? Ante la divinidad por esas personas. Así que bueno, les dejo un abrazo grandes a todos y los veo en silencio, cada Muchas uno gracias, piensa. Luis. No, Muchas no. gracias. Muchas Bueno, gracias. no, no, gracias a ustedes y espero que No. nos veamos en la Luis, próxima y fue una que clase, Luis, fue la una clase reflexión, impresionante. la Fue una reflexión les clase sirva. impresionante. ¿Sí? Impresionante, sí. Estamos muy conmovidos y se te vio a vos todo el tiempo muy conmovido, muy conmovido. Creo que por eso hay tanto silencio. Bueno, no es fácil hablar de estas cosas tan... A Bueno, veces no hay estuviste palabras. más de una hora y media hablando sobre esto. Bueno, bueno, gracias a Gracias. Muy todos. interesante. Buen fin Gracias. de semana y nos vemos. Gracias, Lore. Gracias, Chao. Alicia, Viviana, Mónica, José Carlos, María del Carmen, Gaby, Claudia. Marta pudo entrar al final. Al final, Marta. Bueno, un gran abrazo a todos. No te escucho. Igualmente.